Buen día, amada iglesia. Shalom. Espero que estén bien, que estén buscando del Señor, que estén siendo tocados por el Espíritu Santo, cambiados, transformados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos viendo lo de orfandad y bueno, ya dijimos que orfandad puede ser de tipo ascendente, cuando es en relación al padre, a la madre, ¿verdad? Pero que está más enfatizado o es más relevante la orfandad paterna. Pero también hay una orfandad por descendencia, que es cuando alguien no tiene hijo, que de hecho, bueno, hoy vamos a leer algunos versículos de orfandad por descendencia, y que puede ser que no tengan hijos, ¿verdad? O que hayan perdido hijos, o una hija o un hijo, ¿no? Entonces hay orfandad. Dijimos que la orfandad es, pues, bueno, esa parte ahorita se las digo porque sí tenemos que hablar. Pero bueno, miren, dijimos que la orfandad, puedes tener al papá, pero no tienes una relación con él, o tienes una mala relación, o el papá toma, o el papá siempre está ausente, es decir, está pero no está. Entonces eso pues causa orfandad, porque realmente la paternidad es cuando tienes una relación con tu padre, cuando tienes una relación en donde te sientes fortalecido, en donde te sientes protegido, en donde esa relación con tu padre te da seguridad, ¿sí? Y muchas otras cosas. Entonces, puede ser que tengas a tu padre, pero que realmente no tengas una relación con tu padre, porque a lo mejor trabaja todo el día, porque a lo mejor está alcoholizado, porque a lo mejor la relación es negativa, es mala, siempre está enojado. Entonces, más que ir a correr, a abrazarlo, ¿verdad? Tienes temor a acercarte. Entonces, todo eso habla realmente, ¿verdad? De orfandad. No te sientes aceptado, o te insulta, te humilla. Entonces, todo eso, ¿verdad? A los hijos trae orfandad. Dijimos que la orfandad, pues es un rechazo. La orfandad viene a ser un aborto, porque si leímos el significado en la Strong, ¿verdad? Un aborto, ¿verdad? Es algo que malogrado, o algo que no se logra, ¿sí? Entonces quizá esto lo podamos entender un poco más cuando hablamos, por ejemplo, cuando una mujer aborta, ¿sí? Si nosotros hablamos, generalmente a la mujer se le acusa de los abortos, pero realmente cuando se habla de un aborto, pues es de los dos. Generalmente el varón es el actor intelectual, o sea, no quiere tener ningún compromiso, entonces pues para él pues sí aborta, ¿no? Le puede decir, ¿no? Pero como la que lleva el producto y la que tiene que someterse a ello, ¿verdad? Es la mujer, pues es la señalada, es la juzgada, ¿sí? Pero cuando un padre abandona, está abortando a sus hijos. Porque fíjate bien, eh, un aborto en el caso de una mujer es la interrupción de la gestación de lo que hay en el vientre, ¿sí? Es esa interrupción, y puede ser por los métodos que quieras y puede ser por diferentes causas, ¿sí? Entonces, la formación de ese nuevo ser pues no llega a término, ¿sí? Entonces, eh, en este sentido, ¿verdad? Se quebrantó el diseño de Dios. Cuando una mujer o un hombre aborta, están quebrantando el diseño de Dios, ¿sí? Eh, Todo método abortivo es letal, pues lo que está pasando es que está haciendo al producto incompatible con la vida, ¿sí? Eh, ese producto que está en el vientre, en este caso de la madre, pues está siendo despreciado, desechado, arrojado del vientre de la madre, y pues finalmente le viene a causar la muerte. Es decir,
ese producto que está en el vientre de la madre no llega a término, ¿sí? No se logra, ¿sí? Bueno, por supuesto que no vamos a hablar de métodos de aborto, ¿no? Entonces, pero cuando hay un aborto, ¿verdad? Hay una coparticipación del hombre y de la mujer, ¿sí? Aunque siempre se le imputa o señala a la mujer, ¿sí? Entonces viene a ser una coparticipación, ¿verdad? Del hombre y de la mujer por cuanto Dios establece que el diseño de procreación para el género humano es hombre-mujer, ¿sí? O sea, el hombre engendra y la mujer pues concibe, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Pero entonces considerando esto vemos que pues muchas veces aunque el varón diga pues aborta, ella dice no aborto, quiero tener ese bebé. Entonces cuando lo tiene, ¿verdad? Resulta que, o muchas veces antes, ¿verdad? O cuando lo tiene, ¿verdad? Resulta que el varón abandona a la mujer y abandona a ese bebé. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad? Vemos que hay más abortos por parte del hombre, ¿sí? Porque están rechazando, están arrojando, están despreciando, están negando, ¿verdad? Lo que engendraron, lo están abandonando. Entonces, vemos que la sociedad está plagada, ¿verdad?, de abortos, de hijos abandonados por vía del papá, porque muchas veces, aunque dijeron a la mujer aborta, ¿verdad?, dijo la mujer no aborto, tengo a mi hijo, la abandonan, ¿verdad?, y entonces, ¿verdad?, el papá abandona, ¿verdad?, y entonces vemos que la sociedad está plagada, pues, de más abortos de varones que de mujeres, ¿sí? Entonces, con esto se está quebrantando el diseño de Dios. Ok. Fíjate bien, así como los métodos abortivos son letales para el producto, los hace incompatibles con la vida, ¿verdad? El padre cuando deja y abandona a sus hijos, los está abortando. Su formación se ve interrumpida y no llega a término. Y con esto los está haciendo incompatibles con la vida, ¿sí? Y entonces son hijos malogrados, próximos a morir, ¿sí? Entonces dijimos que el padre viene a hacer la cobertura y que entonces esos hijos cuando son abortados, son abandonados, son negados, despreciados, ¿verdad? Pues el padre no está completando la formación de ese ser, no la está llevando a término porque lo está abandonando, porque lo está abortando, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Pues obviamente que lo está haciendo incompatible con la vida. Por eso vemos porque mucha de la gente que está en drogas, en vicios, en la calle, es gente que finalmente ha experimentado orfandad. Y bueno, esto lo estamos viendo, mis hermanos, porque en la iglesia hay orfandad. Y yo te digo una cosa, Dios, cuando recibiste a Cristo, Dios es tu Padre, es mi Padre. Y yo no puedo caminar en orfandad. Entonces la gente que esté en Cristo y camina en orfandad es porque tú no tienes comunión con Él, porque Él nos buscó primero. Él nos lleva a su presencia a través de Cristo, a través de que nosotros aceptamos a Cristo creyendo. Nos lleva a su presencia, Cristo nos acerca a Él, ¿sí? Pero entonces ahora está en mí yo realmente buscarle y tener esa relación con Dios, con mi Padre, ¿sí? Entonces aquí la gente en Cristo Jesús, en las iglesias, ¿verdad? En la congregación, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que tiene orfandades porque no busca de Dios, no tiene comunión con Dios, no tiene una relación con Dios.
Pero entonces aquí vemos que el problema no es de Dios, porque Él envió a su Hijo para a través de su Hijo, ¿verdad?, acercarnos a Él. Entonces, esto es bien grave, hermano, porque es un derecho legal. Es un derecho legal. Por eso dice la palabra, si padre y madre te dejaren con todo, Dios nos ha comprado, nos ha adoptado, nos ha recogido, ¿verdad? Nos ha hecho sus hijos, nos ha engendrado cuando aceptamos en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para que nosotros no nos acerquemos a Él? Entonces, esto es muy grave porque te digo que genera un derecho legal. Caminar en orfandad es estar, hermano, incompleto, ¿sí? Y eso, hermano, es un derecho legal. Entonces, el creyente no puede caminar en orfandad, ¿sí? Entonces, si te abandonó el padre biológico, Dios no lo hace, ¿sí? Dios no lo hace. Pero tenemos que tener comunión con Él, ¿sí? Entonces, el padre al abandonar a los hijos está interrumpiendo su formación, los está abortando y está quedando inconclusa su formación, haciéndose incompatible con la vida. Entonces, incompatible con la vida y los está dejando, por supuesto, sin cobertura. Sin cobertura, ¿sí? Y entonces se vuelven blancos fáciles, ¿verdad?, pues de ámbito espiritual de tinieblas del enemigo, de una sombra de muerte, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermano. Nosotros tenemos a Dios y dice Dios en su palabra que Él es el Padre, ¿verdad?, del extranjero, de la viuda, del huérfano, del rechazado, del abandonado, ¿sí? Y la prueba está, ¿verdad?, de Israel, que lo adoptó como su hijo, como su primogénito. Ok, ahora fíjate, entonces, estos hijos abortados, negados, abandonados, ¿verdad? Resulta, ¿verdad?, que pues si están en el seno familiar, pues gloria al Señor. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que les cuesta trabajo creer que los aman. Les cuesta trabajo creer que los quieren. No saben muchas veces recibir el amor. Y además, una persona que tiene orfandad es una persona que camina con culpa. Es una persona que tiene miedos. Es una persona que tiene tristezas. Muchas veces es una persona aislada. O sea, es una persona en la cual fue quebrantado el diseño del Señor. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que no pueda hacer una carrera, que no pueda salir adelante, ¿verdad? Pues claro que sí, porque tiene un intelecto, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es de que espiritualmente hablando se está quebrantando un diseño espiritual y que el enemigo sí sabe tomar ventaja de ese quebrantamiento. Entonces el ser humano se alinea, ¿verdad?, al enemigo para quebrantar los diseños de Dios, porque el enemigo es un quebrantador de los diseños de Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces los hijos malogrados, ¿verdad?, pues son estériles ¿en qué? En el amor del Padre, porque tienen orfandad, ¿sí? Son estériles en la disciplina de la autoridad, no saben reconocer autoridad, ¿sí? Porque una de las cosas que implica el varón como padre, pues cobertura, pero también implica autoridad y también implica disciplina, ¿sí? Entonces, ellos no saben reconocer autoridad, ¿sí? Y si a esto le agregamos que como saben que el papá los dejó, todo se lo permites, nada lo ordenas, no lo ordenas a ese niño, ¿no? Entonces se va malcriando, ¿sí? Porque no sabe reconocer, o sea, cuando muchas veces el padre abandona a los hijos, ¿verdad?, al hijo, ¿verdad?, no le ponen por compasión, ¿verdad?, por lástima, ¿verdad?, a ese niño, ¿verdad?, no le ponen límites.
Entonces ese niño va creciendo y va haciendo lo que quiere. Y como no se le ponen límites, ¿verdad? Él no reconoce autoridad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Estos niños muchas veces no tienen propósito. Y por eso muchos, ¿verdad? Necesitados de ese amor de padre, de esa paternidad, pues se van por falsos caminos, ¿verdad? Entre ellos la droga, la prostitución, ¿verdad? Y te digo, eso no quiere decir que no tengan capacidad, ¿sí? Que no tengan un intelecto y que puedan salir adelante, ¿sí? Pero muchas veces la carencia de ese amor de padre, de esa paternidad, de esa relación con el padre los lleva a eso. Otros, bueno, son totalmente, ¿verdad?, acogidos sin ponerle límites, ¿verdad?, que no reconocen autoridad, ¿sí? Y otros, bueno, pues en su intelecto, ¿verdad?, en esa competencia que da Dios a todo ser humano, salen adelante, pero eso no implica, ¿verdad?, que el diseño de paternidad no esté quebrantado en sus vidas. Entonces, aquí la cuestión es de que espiritualmente el enemigo sí sabe dónde está quebrantado un diseño, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, pues, no reconocen autoridad. Son niños, ¿verdad?, que no se sienten protegidos, ¿verdad? Porque la relación con el padre, una de las cosas que te da es que te sientes protegido, es que tienes seguridad, ¿sí? Eh, no se sienten tampoco, ¿verdad?, con confianza, ¿verdad? Muestran inseguridad, ¿sí? Entonces, mm, no sienten refugio, o sea, son incompatibles con todo esto. A veces, generalmente, ¿verdad? Ahorita con mucha madre soltera, ¿verdad? Son único hijo, ¿verdad? Y pues todo lo quieren para ellos, se vuelven egoístas, ¿sí? Entonces, es muy importante el diseño matrimonial porque es lo que va a venir a conformar lo que es la familia, ¿sí? Entonces el enemigo ha trabajado muy sutilmente desde hace mucho tiempo en esto, ¿sí? Pues no van a tener dirección, ¿sí? Y esto, bueno, pues si tienen una madre, pues que tenga, pues dirección y eso, mis hermanos, que tenga propósito, pues quizá lo vaya a tener el hijo, pero nuevamente yo te digo que el diseño está quebrantado, ¿sí? Y yo te digo, algunos me han comentado, no, a mí no me hizo falta mi padre, pero es que no se trata, ¿verdad?, de que te haya hecho falta, porque el Señor nos hace como creación competentes, ¿verdad?, para que puedas salir adelante, ¿verdad? Te da un intelecto, una capacidad, un razonamiento, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿verdad?, habilidades, sí, para que salgas adelante, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es de que el diseño que estableció Dios está quebrantado. Y eso es lo que el enemigo aprovecha, ¿sí? El enemigo sabe esperar. Él espera tiempo y circunstancia, ¿sí? Ok. Entonces, en la orfandad puede operar un espíritu de muerte, ¿sí? Porque vemos, ¿verdad?, que mujeres en las cuales se intentó hacer un aborto y por X circunstancia no operó, o sea, es decir, sí nació el bebé, pues sí, pero ese bebé va a tener temores, tristeza, miedos, ¿sí? Van a estar afligidos, ¿verdad? Van a ser enfermizos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, ¿por qué? Porque en todo esto está quebrantado el diseño de Dios, ¿sí? Pero muchas veces que han querido abortar las mamás, o bueno, ambos, ¿verdad? No les conviene y finalmente nace el bebé, es porque Dios tiene un propósito y porque Dios tiene el derecho más grande, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él es el creador, ¿sí? Y Él es el que nos da la vida.
¿sí? Entonces, muchos a pesar de que quisieron abortarlos, ¿verdad? Inclusive que nacieron y los dejaron, los tiraron, etcétera, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Les permitió la vida, porque Él es el Creador. Él es nuestro Dios y nuestro Padre, del abandonado, del huérfano, de la viuda, etcétera, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ahora, hijos en orfandad tienen rebeldía, ¿sí? Entran en rebelión, nuevamente no conocen autoridad, y van a crecer sin el amor. Ahora, muchas veces lo que va a pasar es de que ese hijo abandonado por el padre, ¿verdad? Pues queda en medio, pues sí, de un seno familiar, pero de estas familias que son conflictivas, ¿sí? En donde hay mucho grito, en donde hay mucho pleito. Entonces, obviamente que todo eso, ¿verdad? Pues está quebrantando más lo que es el diseño de Dios. Todo esto, ¿verdad? Va a operar para que haya inseguridad en el niño. Y obviamente cuando pasa esto, ¿verdad? Que está el abandono del padre, es decir, que fue abortado por el padre, fue rechazado por el padre, fue negado por el padre. En ese niño hay culpa, ¿sí? Hay culpa. Entonces, una de las cosas que también va a haber en la orfandad es culpa, ¿sí? Entonces, es muy importante que como hijos de Dios sepamos esto porque sí son derechos legales. Porque detrás de la culpa, ya vimos, ¿verdad? Hay pecado, hay maldad, hay iniquidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿verdad? Pues va mermando, pues, inclusive la salud, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, muchas veces, aunque el entorno familiar acoge al niño, ¿verdad? Pues mira, el niño sabe por diseño, a lo mejor no te lo dice porque no tiene los elementos lingüísticos de razonamiento, ¿verdad? Para decir es que me falta mi padre, pero es que es el diseño de Dios, es el diseño de Dios, ¿sí? Y en ese niño está quebrantado. Entonces muchas veces no nos percatamos porque la gente trabaja, está estudiando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber qué áreas de tu vida está quebrantado el diseño de Dios, ¿sí? Porque un diseño de Dios quebrantado en tu vida es un derecho legal, donde el enemigo puede operar, ¿sí? Entonces, si es en esta área, ¿verdad? Tienes que realmente ser ministrado y tienes que realmente experimentar el amor del Padre, del que te compró con precio de sangre. Tienes que experimentarlo y vas a ver que ese amor te va a acoger, te va a dar seguridad, te va a dar protección, va a llenar todo vacío, porque dijimos, ¿verdad?, que realmente la orfandad viene a ser vacíos, viene a ser pérdidas, ¿sí? Y yo pienso que la orfandad es una pérdida muy grande, un vacío muy grande, ¿sí? Y cuando es de ascendencia, pues es de origen, ¿sí? En donde te falta la esencia, la substancia, ¿no? Y entonces es como un árbol sin raíces o que está desenraizado, ¿no? Entonces está próximo a morir, a secarse, ¿sí? Entonces así es la orfandad de ascendencia, pero también dijimos, ¿verdad?, de la orfandad de descendencia, cuando faltan los hijos, ¿sí? Ok, entonces fíjate aquí, estos hijos abandonados, abortados, ¿verdad?, están sin cobertura, sin la cobertura del padre. Y de esta manera, ¿verdad?, pues se los entrega al enemigo. No porque lo haya dicho aquí están, te los entrego, no. Es simplemente por diseño. Ok. Y pues por supuesto puede operar un espíritu de muerte, ¿sí? Por esa falta de cobertura.
y porque pues muchas veces, ¿verdad? En esa rebeldía, en esa rebelión por esa orfandad que están experimentando, por supuesto que no saben que mucha gente, ¿verdad? Que es orfandad, pero obviamente, ¿verdad? Pues se dedican a cosas malas, en donde viene una disciplina, ¿verdad? Por parte de autoridades, ¿verdad? Que puede ser desde cárcel hasta muerte. Por eso te digo que el enemigo es muy sutil. El enemigo sabe esperar tiempo y circunstancia, ¿sí? Entonces, cuando un padre abandona, cuando un padre, aunque esté, pero no atiende a sus hijos, no tiene una relación con sus hijos, no está cubriendo, ¿sí? Pues le está entregando, ¿verdad? Al enemigo, a un espíritu de muerte, a estos hijos, ¿verdad? Porque en su rebelión, en su rebeldía, ¿verdad? En esa falta de propósito, ¿verdad? Hacen cosas indebidas o son engañados, ¿sí? Entonces, es muy importante la relación con el padre, como autoridad, como alguien que te disciplina, como alguien que te ama, como alguien que si tú reconoces que esa autoridad tuya trae libertad a tu vida, como autoridad, ¿sí? Entonces, es muy importante. Ahora, si no lo tienes, ponte bajo una autoridad eclesiástica de la iglesia, ¿sí? Es muy importante, pero obviamente tienes que tener convicción, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver aquí. Fíjate bien, en el nacimiento de Benjamín murió su madre Raquel, ¿sí? Ahí pueden leer Génesis 44 del 1 al 34, ese no lo vamos a leer. Entonces aquí Benjamín experimentó orfandad de ascendencia, es decir, su madre murió cuando él nació, ¿sí? Aquí es por línea materna, pero obviamente tenía a su padre Jacob, ¿sí? Entonces Jacob pues creyó en Dios y buscaba a Dios, ¿sí? Por lo que en este sentido pudo tener dirección Benjamín por vía de su padre. Pero aún así, nosotros vemos que la tribu de Benjamín, ¿verdad?, hizo cosas terribles. Lo que pasa es que en verdad, si siguiéramos la línea de alguien, ¿verdad?, por línea materna, paterna, que haya tenido orfandad, ¿de qué son capaces? La tribu de Benjamín hizo cosas terribles, ¿sí? Nosotros vemos ahí que Saúl, ¿verdad? El rey Saúl viene de esa línea y también pues Pablo. Uh-huh. Y fíjate qué fue lo que hizo Pablo, ¿sí? Y la tribu de Benjamín hizo cosas tremendas. Uh-huh. Vamos a ver, dice aquí, vamos a leer unos versículos de orfandad de descendencia, es decir, que les faltó o no tenían hijos. Vamos a leer aquí Génesis 11, 11:30. Déjame desconectar aquí. Aquí nos dice 11:30, el caso de Sarai. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, ¿sí? Vamos a leer ahí mismo Génesis 16 del 1 al 6. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Adonai me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Entonces, fíjate que eso era muy común en el antiguo pacto, ¿sí? O sea, tú no tienes hijo, ¿verdad? Yo sí, ¿verdad? Y te veían mal, ¿sí? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzga Adonai entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Sí? Entonces, vemos que había disputa, ¿no? O sea, se creía más, más, ¿verdad? Superior o con más derecho, ¿verdad? La que tenía hijos. Pero entonces había rivalidades. Vamos a ver aquí Génesis, no, Rebeca. Génesis 25, Génesis 25, 21, 22. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Y le respondió Adonai, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde las entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, fíjate que aquí Rebeca era estéril, pero oró a Abraham, Isaac su esposo, y el Señor escuchó su oración, y entonces quedó realmente, ¿verdad?, embarazada. El caso de Raquel, vamos a ver Génesis 29. Vamos a leer 29:31. Y vio Adonai que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Adonai mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, fíjate, también es otra de las cosas que entonces aquí la mujer que de alguna manera era estéril, que no podía darle hijos al varón, ¿verdad? Pues no era, en muchos casos, ¿verdad?, amada, porque está diciendo, así me amará mi marido, ¿verdad? Entonces muchas eran despreciadas y quizá muchas veces, ¿verdad?, abandonadas. Aquí 29, vamos a leer hasta el 35. Dice el 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Adonai, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y le dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Adonai, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y nos dice el 30, vamos a leer el 30 del 22 al 24. El 1 primero, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. Entonces, una persona que es estéril y está viendo que otra persona, mujer, está realmente embarazada y está dando hijos, ¿verdad? Surge envidia en la que es estéril, ¿sí? Aquí surgió envidia en Raquel y ella pensó, ¿verdad?, que podía morirse. Y de hecho a mí me han preguntado eso, ¿me puedo morir si no tengo hijos? Pues no, no te vas a morir, ¿sí? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero sí puede ser, ¿verdad? Y también en otros casos me han dicho, ¿verdad? Es que, o sea, precisamente gente que por alguna razón, mujer, ¿verdad?, no ha podido quedar embarazada, ¿verdad?, tiene envidia de las que quedan embarazadas. Entonces, esto es tremendo. Entonces, eso, vemos que entonces la orfandad, un hijo con orfandad es un hijo que tiene envidia, ¿sí?
Una persona que no tiene relación con su padre es una persona que tiene envidia. Por eso habrá esto en las iglesias, hermano, hermana, o en las iglesias no hay envidia, o en las iglesias no hay división, o en las iglesias no hay celos, o en las iglesias no hay murmuración. Entonces, ¿no será que por la falta de paternidad tú estás entonces experimentando orfandad y por eso esta orfandad te lleva a todo eso? Cuidado, ¿eh? Ahí mismo vamos del 22 al 24. Ay. Dice el 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Adonai otro hijo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cómo la orfandad por descendencia te puede producir envidia, ¿sí? Vamos aquí, bueno, leímos el caso de Ana en el primer libro de Samuel la vez pasada. Vamos a leer Jueces 13, 2, 3. Jueces 13, desde el 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, y Adonai los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y la mujer a esta mujer apareció el ángel de Adonai y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, ahí había una respuesta del Señor, ¿no? Vamos a ver aquí el caso de Elizabeth, Lucas 1, versículo 13 y versículo 36. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora el 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. Entonces, nosotros vemos que realmente, ¿verdad?, había muchas mujeres que estuvieron dentro de los propósitos de Dios que eran estériles. Y yo creo que todo esto fue para que se conociera la mano poderosa de Dios, porque ahí simplemente vemos cómo Isaac ora por Rebeca, ¿verdad? Y dice que entonces, ¿verdad?, su oración fue escuchada y entonces su matriz fue abierta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros estemos realmente con la certeza de que somos hijos de Dios. Es muy importante por todo lo que se viene. Mira, Jesús nunca experimentó orfandad. Él siempre tuvo comunión con su Padre. Él siempre experimentó el amor del Padre. Y siempre habló y dio testimonio de su Padre. Y siempre le creyó al Padre. Jesús no hubiera enfrentado la cruz del Calvario si no hubiera estado realmente, ¿verdad?, en esa permanente comunión con Dios. Es muy importante que nosotros estemos en esa permanente comunión con Dios por todo lo que viene, hermano, porque en la presencia de Dios va a estar nuestro asilo, nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra protección, ¿sí? Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra cobertura. Y esto es muy importante que lo vean tus hijos, porque lo que ellos vean hoy de ti es lo que tú les estás dejando como una herencia en lo espiritual.
Mis hermanos, Dios les bendice con bendición de lo alto bajo manto de bendición.